Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Estamos otra vez con nuestro estudio sobre el Islam, la tercera parte, si no me equivoco. La semana pasada, el jueves, vimos, llegamos hasta el año 610, ¿cierto? De la era, digamos, del calendario que estamos usando ahora acá. Y hablamos de que esta es una vista de la montaña cerca a la Meca, una montaña que se llama, o el monte, mejor dicho, que se llama Jabal al-Nur, que está acá, que significa montaña de la luz, y donde Muhammad tenía la costumbre de ir a una cueva ahí, ¿no? A una cueva llamada Hira, que es esa foto de aquí, y donde se dedicaba a orar y a meditar. Nos hace, nos hace recordar los hábitos que tenía el Santo Bab, ¿no? Desde muy pequeño, los padres y la familia que lo conocían de niño se maravillaban, ¿no? De esa dedicación que él tenía a la meditación y la oración. Bueno, entonces, en este año, en una de sus visitas a esa montaña, a esa cueva específicamente, se le aparece, eso es lo que aparece del mismo Corán, ¿no? Se le aparece el arcángel Gabriel y le dice, lee. Y él, según lo que aparece, se consterna y dice, yo no sé leer. Y el ángel le vuelve a decir, lee, ¿no? Y así empieza pues la revelación del libro sagrado del Corán, un libro que significa, el Corán significa libro para ser leído o la lectura, y que esa es una foto, una figura de una de sus páginas, en árabe está esa letra, y ese libro sagrado fue revelado a lo largo de aproximadamente 23 años, hasta poco antes de la ascensión del propio profeta Muhammad. Recordemos que a diferencia de la Biblia, que tiene pues varios autores, y es más, Jesucristo y antes de él, Moisés, no escribieron ningún libro, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos como libro sagrado del judaísmo y del cristianismo son libros hechos posteriormente por otros, ¿no? Pero empezando con el Corán, eh, todo ha sido revelado por Muhammad mismo. O sea, ha salido de la boca del profeta. Lo que ha pasado con, bueno, nuestra dispensación, ¿no? Con el Bab, el precursor, y después de él, obviamente, Baha'u'llah. Y como extensión del libro, sabemos que están Abdul Baha y el amado guardián, ¿no? Shoaib Effendi, quienes con sus interpretaciones, todas esas interpretaciones son tan válidas como el mismo libro, como el mismo texto, ¿no? Entonces son una extensión del libro. Y lo interesante, bueno, haciendo una pequeña comparación, Baha'u'llah, la bendita belleza, y después de él Shoaib Effendi, tenían a veces la costumbre de que sus amanuenses, o en caso de Shoaib Effendi, sus secretarios, escribían en nombre de ellos, ¿no? Hay muchas tablas de la bendita belleza que están hechos, aparece que está hablando Awajan, ¿no? Su amanuense, pero que son tablas de él, nada más que él los ha escrito. En más o menos como un ejemplo, hay muchas cartas en nombre de Shoaib, pero que son él dictaba
o decía, le hacían la consulta y él decía, dile tal cosa, y el secretario lo hacía, ¿no? O sea, el guardián dice, o yo Effendi piensa, y estos son los que vemos muchísimos de sus tablas, de sus cartas del amado guardián, están en su nombre, ¿no? Abdul Baha, por ejemplo, no tenía esta costumbre. Abdul Baha, él mismo, hacía sus, ¿cómo se llama? Respuestas, y todo aparece como él lo está haciendo, ¿no? Él no lo hacía en nombre de otro, digamos, ¿no? Pero bueno, son nada más para hacer un paralelo. El Corán, entonces, es el primer libro revelado por Dios que totalmente, al 100% está en la voz, está revelado a través de la manifestación. Consta de 114 suras, que se puede decir que son capítulos, más o menos, y llevan nombres diferentes. Algunos son extensos, otros son extremadamente cortos, ¿no? Y fue recopilado durante el segundo y tercer califas por el amanuense del apóstol, ¿no? Entonces, cuando hablamos del amanuense en la cultura árabe, hay que recordar que, bueno, los árabes hasta el día de hoy, ¿no? Tienen desde niños se les enseña a tener una memoria increíble, son capaces de memorizar textos muy largos, y bueno, en la época de Muhammad, como hemos estudiado antes sobre el árabe es una lengua para ser escuchada, es una lengua poética, es una lengua que uno goza cuando lo escucha. Entonces, había personas musulmanas que hacían eso, memorizaban todo lo que el profeta revelaba, y después, en el segundo y tercer califas, o sea, si mal no recuerdo, en el Omar, en tiempo de Omar y de Osman, son recopilados y se queda con una única versión, una sola versión del Corán. Hasta el día de hoy, después de más de 1400 años, existe una sola versión del Corán. No hay diferentes versiones, ¿no? Entonces, y por supuesto, para los árabes, el Corán se considera como la obra maestra, como así decir, por ejemplo, en lo que es literatura inglesa, Shakespeare, que se considera como el, ¿no?, más notable. Bueno, ese es un ejemplo nada más para poder comprender de que, o para los persas, que Shahnameh se considera es una obra, un libro bastante grande, muy extensa, eh, en, está hecho totalmente con, ¿cómo se llama?, poemas, y bueno, ese se considera como la obra maestra del persa, digamos, ¿no? Muy bien. Es auténtico, Baha'u'lláh dice acerca del Corán, el testimonio infalible de Dios para este y el oeste no es otro que el Corán, ¿no? Entonces, esto lo dice en el libro de las certezas, si mal no recuerdo, y eh, ustedes saben que lo que decimos acá es que el libro sagrado, como dice Baha'u'lláh en ese mismo libro mencionado ya, es el testimonio más grande de la manifestación para con la humanidad, ¿no? Su libro sagrado, ¿no? Eso es lo que él deja después de su paso por este mundo. Y vamos ahora a hablar de la doctrina musulmana, vamos a hablar de las fuentes de la doctrina musulmana. Las fuentes son tres, ¿cierto? La principal, por supuesto, es el libro sagrado, el Corán. Después viene la segunda fuente, que es la Sunna, que es la colección de hadices y dichos que son dichos y hechos del profeta, y que sirven como ejemplo o como guía para que los musulmanes actúen
según el ejemplo del profeta, ¿no? Estos tienen mucho valor en el mundo musulmán, tienen mucho valor en el mundo musulmán. Lamentablemente parece que a lo largo de los siglos se han ido introduciendo algunas que tal vez no sean de mucho fiar si son auténticos o no, pero hay miles de estos hadices y que sí son aceptados como verídicos, y Baha'u'lláh mismo en sus obras hace a menudo hace referencias a los hadís. Y obviamente después está el ijma, que es el consenso de la comunidad. O sea, si la comunidad, comunidad musulmana, digo, ¿no? Si acostumbra a hacer algo de tal forma como que todos lo aceptan, ¿no? O todos lo siguen. Eso no es algo que cambie de un día para otro, sino que va dándose a través de muy largo, muy largo tiempo. ¿Alguien si quisiera mencionar algo, por favor? Adelante. Aprovechen. Cuando quieran me pueden interrumpir. Sí, en relación son 114 suras o capítulos. Sí. Ahora, los hadices tienen relación con los versículos. No. El Corán es una cosa, es el libro sagrado revelado por Muhammad, y los hadís son dichos o hechos del profeta que han quedado registrados. Una de las esposas de Muhammad, ahorita no me atrevo a pensar en el nombre, no me acuerdo, que sobrevivió al profeta como 40 y tantos años. Ella fue la que solía manifestar y decir, el profeta solía hacer tal cosa o decir tal cosa, y eso era la lista. José, adelante, por favor. Gracias, Ramín. Sí. Tal vez algo para aclarar también podría servir, que es como en la fe tenemos los escritos sagrados y también tenemos las notas de peregrino, que son los relatos sobre hechos o palabras de Baha'u'lláh, el Bab, no tanto del Bab, ¿no? Baha'u'lláh, Abdul Baha, Shoy Effendi, ¿no? Que tiene un autor, un creyente que dice haber visto hacer esto o les ha oído a ellos decir esto, y que es interesante y se permite dentro de la fe su uso, ¿no? Pero no tiene de ningún modo la categoría del texto explícitamente revelado, ¿no? Son material de interés, nada. Gracias. Gracias, José. Sí, más o menos, ojo que los hadís sí tienen mucho valor en el mundo musulmán y son tomados los hadís comprobados, que son válidos, que son verdaderos y que no han sido añadidos después, gozan de muchísimo valor en el mundo árabe, inclusive en casos judiciales a veces se usa para defender o acusar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es sí o no, ¿no? Más o menos. Tienes una duda. Sí, adelante. ¿Quién va a hablar? Una pregunta, Ramín, disculpa, se habla mucho, se comenta mucho sobre, bueno, he escuchado a gente así que son musulmanas o que afirman que hay que hacerle la guerra a los infieles y cosas de Yeah. ese tipo, o la guerra santa, y que dicen que es mandato de Mohammed. Yo Sí. no sé si tú tienes alguna explicación al respecto. Sí, está dentro de aquí, vamos a llegar. No quiero adelantarme, pero es Excelente, falso. excelente. Es totalmente falso, ¿no? Hay una serie de condiciones que pone Muhammad para la Guerra Santa, una serie, y que según lo que yo entiendo, no se cumpliría ninguno actualmente. Y al final, inclusive, dice, todo esto que pasó, a pesar de esto, es mejor la paz, porque Dios ama la paz. O sea, mejor entender. O sea, da varias pautas, son 4, me parece, o algo así, pautas, y si todas se cumplen, se puede hacer la guerra, pero aún así dice que es mejor no hacerlo.
¿no? Entonces, eso es, lamentablemente, cuando ya la interpretación viene y lo han hecho para fines políticos, más que nada, los gobernantes, ¿no? Del Islam. En fin, pero eso sí lo vamos a ver más adelante. Muy bien, Una entonces, pregunta, Ramín. sí, perdón. Sí, yo había escuchado, no recuerdo ahora, vagamente recuerdo que los hadices incluso también se habían establecido en categorías. Unos eran los hadices cuando venían de los compañeros del profeta, otros eran hadices que relataban haber oído la siguiente generación, algo así. ¿Existe Así esto? es. Sí, así es, así es, así es. O sea, como digo, hoy en día se puede encontrar hadices de... Ustedes saben que el imperio musulmán se extendió muchísimo y el califato fue trasladándose de lugar a lugar, ¿cierto? Hubo varios, digamos, sedes de califato, que más tarde vamos a ver si entramos un poco en esto también. Es muy amplio realmente, no quisiera entrar en todo porque si no, nunca vamos a acabar, ¿no? Pero sí, hay ese categoría y hay algunos que sí todos lo aceptan, hay otros que no, ¿no? Entonces sí hay esto. Mati, adelante, por favor. Sí, la institución del hadith en el Islam, que aún existe algo que se llama pues la ciencia de los hadith, ¿no? En el Islam, en los estudios islámicos. Y también existe una categorización, como mencionaba, en cuanto a los hadices, por su autoría, por su línea de transmisión y también por la autenticidad que se le confiere. Pero es interesante cómo esto en la fe Bahá'í, para la fe Bahá'í, dentro de la fe Bahá'í, ha sido abolido. Es decir, en la fe Bahá'í no existe algo como el hadiz dentro de la fe. Es decir, digamos que alguien, vamos a suponer, alguien, tengamos 6 notas de peregrino sobre algo que dijo el guardián. Y como son 6 notas de peregrino, de creyentes muy confiables y serios, ¿no? Y respetables, vamos a decir que entonces, en efecto, eso tiene valor y vamos a decir que ya fue dicho así. A diferencia de que si pues lo dijo un creyente nada más, aislado y de quien no se sabe mucho. No hay tal cosa. Es decir, en la fe Bahá'í, lo que vendría en el Islam haber sido el hadiz, en la fe Bahá'í queda reducido a nota de peregrino y no tiene valor autoritativo. Solamente aquello que ha sido escrito directamente, o sea, por su pluma o a través del amanuense, ¿sí? Por la figura central de la fe o el guardián, tiene valor vinculante y es obligatorio, ¿no? Nada más. Ok, gracias. Gracias, Mati. Sí, por la aclaración, eso es importante, ¿no? O sea, las notas del peregrino para nosotros son cosas curiosas, interesantes a veces, pero como acaba de decir, aclarar, Mati, carecen de autoridad, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante para, ¿no? Eso, porque si no empezamos a ver, como dice Badi, diferenciación en que yo sí, yo no, yo acepto, tú no aceptas, no tiene nada que ver. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Estas son las fuentes de la doctrina musulmana, ¿no? Entonces, la comunidad ha ido adquiriendo ciertas costumbres a lo largo de los siglos y bueno, ya lo aceptan. Vamos a ver, Muy bien, esta es una cosa muy, yo lo encuentro interesante, pero no quisiera entrar en muchos detalles sobre esto. Este es las divisiones, más o menos, dentro del Islam, ¿cierto? Hay una serie, igual que en el cristianismo, yo he escuchado que hay como 1000 sectas o iglesias dentro del cristianismo a lo largo en todo el mundo, ¿no? Acá mismo, por ejemplo, yo en Ica, yo escucho que hay una, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? Hay algunos nombres. La Bueno, Virgen de Chapi, sí, como no, Buenica, Yauca, las iglesias, lo que hay, eso es como se llama. Adventista. No, hay otros. Agua viva. Agua viva, hay un montón. Y si uno los suma a nivel mundial, dicen que sobrepasamos los 1000. Y esto es que están de acuerdo en algo, pero no en todo, y así, en fin. Entonces, aquí hay una cosa bastante, yo me gustaría a mí concentrarme, si de alguna forma, no sé si, tampoco vamos a entrar mucho en detalles, pero concentrarnos en esta rama, ¿cierto? En esa rama Shia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Bab fue descendiente de los imanes de acá, ¿no? O sea, del mismo Muhammad a través de los imanes, ¿no? Del Ali, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos indica que esta rama es la rama que correspondía, digamos, ¿no? O sea, después de Muhammad debió ser Ali y después sus hijos y descendientes, los líderes o los imanes, digamos, ¿no? Pero que bueno, obviamente sabemos que en el año 632, después, justamente el día después, no, perdón, el mismo día, mejor dicho, de la ascensión del profeta Muhammad, se divide la comunidad, ¿no? Los que decían que Ali tenía que ser el sucesor porque habían escuchado a Muhammad en uno de sus últimos viajes que lo había nombrado su sucesor cuando no esté. Pero la mayoría optó por no escuchar esto y decir que no, y se creó los sunnis, ¿cierto? Que son la gran mayoría, ¿no? Como la gran mayoría. Yo me atrevo a pensar que son, acá mismo dice, el 20% son shiíes y el 80% de todos los musulmanes son sunnis, ¿no? Entonces es bastante la diferencia. Y dentro de los mismos shiíes hay ciertas diferencias, ¿cierto? Hay algunos que son zaydís, que representan el 0.5% y que están concentrados mayormente en Yemen y en Saudi Arabia. Después están los ismailíes, que representan el 2% y hay en Irán, en Pakistán, en Canadá, dice acá, creo, ¿sí? Y en Líbano, perdón. Y después están los 12ers, los de 12 imanes, ¿no? Que son el 12% y que están concentrados en Irán, en Azerbaiyán, Bahrein, Irak y Líbano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven los talibanes, están aquí. Los talibanes de Afganistán están entre los sunníes, etc. José, adelante, por favor. Sí, hay grupos islámicos chiitas que creo que creen solamente hasta el séptimo imán de los 12 reconocidos y que de ahí se descienden, ¿no? ¿Verdad? Esto es. Sí. ¿Existen otros grupos aparte? Esos son los ismailíes. Ok, gracias. Sí, esos son los ismailíes, ¿no? Entonces, hay una serie recordemos que los imanes, y bueno, obviamente el mismo profeta, y esta es una costumbre musulmana, y que también el Bab y la bendita belleza tuvieron varias mujeres, ¿cierto? Entonces, un imán, ¿cierto? Tenía varias mujeres y tenía varios hijos. Entonces, después del imán, ¿cuál de sus hijos iba a ser el imán? Iba a continuar esa línea de guía divina. Entonces, ahí es donde ocurrieran a veces esas divisiones dentro de los mismos shiíes, ¿no? Esa no es exhaustiva, debe haber más, ¿cierto? Pero lo que entendemos es que más o menos es esto. Y están los sufís también, que lo conocemos bastante, es la rama mística, y que
están entre los dos. Hay shiíes y hay sunníes, que son sufís, y es obviamente, están mal, están totalmente mal, por lo que Baha'u'llah mismo dice, porque ellos sostienen o se enfocan en su experiencia autónoma, individual, sin intermedio, sin necesidad de la manifestación hasta Dios, hacia Dios. Y esto Baha'u'llah dice que no es así, ¿cierto? Ellos, o sea, el hombre necesita, y la única vía a Dios es a través de del profeta y de adhesión a sus leyes. No hay otra vía. José, adelante. Nuevamente una pregunta más, no sé si me estoy ramificando mucho. Los aleyolajís, que consideran que Alí es Dios, ¿creen en los 12 imanes o solamente llegan hasta Alí? Tendría que, la verdad, no sé mucho sobre ellos. Sabemos nosotros que Ali no fue Dios, y si le hubieran dicho eso, él habría sido el primero en molestarse, ¿cierto? Pero hay como digo, hay una serie de divisiones, y no conozco a todos, ¿cierto? No conozco a todos ellos, la verdad, tendría que hacer una investigación en todo caso. Muy bien, entonces esto es, amigos, esto es lo que son las divisiones, ¿no? Algunas hay, obviamente, habría que ver, por ejemplo, los talibán están aquí, ¿cierto? Y hay una serie de otras cosas que hoy en día se han ido, por ejemplo, ISIS y Al-Qaeda están aquí. Están en salafist judaísmo, ¿no? Que son ya extremistas, digamos, ¿no? Extremistas, y donde han usado algunas enseñanzas del Islam, y ahora quieren justificar pues su sed de sangre en nombre de la religión. Pero bueno, voy a borrar estos, discúlpenme. Nosotros sí vamos a después un poquito, muy poco, no mucho, a entrar a hablar de los imanes, ¿no? Pero bueno, aquí en la parte de abajo, aquí está, podemos ver más o menos cuántos millones eso es obviamente una cosa un poquito de algunos años, pero por ejemplo, ¿no? Dice acá 1.600 millones de musulmanes, 2.100 millones de cristianos, 900 millones de hindúes, y así. Muy bien, vamos entonces a volver a esto. Aquí están los profetas mencionados en el Corán, y que son muy parecidos a lo que están mencionados en el Antiguo Testamento, y podemos encontrar acá, obviamente, por supuesto, a Muhammad, que viene de Ismael, Isaac, de donde viene, obviamente, David, y de donde viene Jesús, ¿cierto? Y Moisés también está aquí, ¿no? Moisés está aquí, de Jacob, como también lo es Jesús, ¿no? Y Muhammad está aquí. Y, bueno, nada más como una referencia de los profetas mencionados en el libro sagrado de los musulmanes. Tienen mucho en común realmente, ¿no? Recordemos que el Corán con la Biblia tienen mucho en común, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, en el Corán hay todo un surah, un capítulo dedicado a María, ¿no? A la madre de Jesús, y tengo entendido, o sea, a mi parecer, eso es algo mío nada más, mi entendimiento, aprendemos mucho más sobre María por la boca de Muhammad que lo que aparece en la Biblia, ¿no? Y eso es interesante realmente, ¿no? Bueno, vamos entonces, ya nos quedan pocos minutos para llegar a las 8, pero vamos a ver, perdón. Bueno, ahí está, perdón, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, por supuesto. Obviamente en la Biblia
no está mencionado Muhammad, no con este nombre, en todo caso. Está mencionado, si mal no recuerdo, como el Consolador, ¿no? Entre otros nombres. En la misma forma que Moisés nunca habló del nombre de Jesús, habló del Mesías, ¿no? Y después aparece Jesús, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, y aquí están, por supuesto, aquí están, por supuesto, los imanes, los 12 imanes después de Muhammad. Esto fue, déjame acá, sí, esto fue a lo largo de 260 años. 260 años después, digamos, de Hechira. Y el 12º imán, el imán Mehdi, Ibn Hassan, Ibn, por si acaso, significa hijo. Ibn, acá, a ver, vamos a ver si puedo. Ibn significa hijo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice Imam Mehdi, hijo de Hassan Askari. Y aquí está el 11, Imam Hassan Askari ibn al-Naghi. Y el 10, Imam al-Naghi, y así, ¿no? O sea, hijo de, ¿no? Y Ali, obviamente, fue el primer creyente hombre, ¿cierto? Del Islam. Él tenía como 13 años cuando acepta el mensaje de Muhammad. No hablé sobre esto, pero bueno, vamos a hablarlo después. Es un primo hermano de Muhammad y también su yerno. Con los años se casa con la hija, la mujer más sagrada del Islam. Y obviamente es el padre de los dos segundo y tercer imán, ¿no? Aquí está, mira, los dos son aquí, Imam Hassan ibn Ali y Imam Hussein ibn Ali también, ¿no? Entonces ellos son hermanos, el primer imán Ali, segundo imán su hijo mayor Hassan, el tercero su hijo menor Hussein. Y Hussein es el más grande, ¿cierto? El más grande en rango de los imanes, y Baha'u'lláh inclusive en una cita lo menciona junto con profetas, ¿no? Menciona a Moisés, menciona a Jesús, Muhammad, y menciona a Hussein, ¿no? Entonces, y como dice yo, defendí el amado guardián, su rango es muy, muy alto, y Baha'u'lláh le otorga ese reconocimiento. No lo convierte en manifestación, no confundamos las cosas, pero sí le da ese altísimo rango, ¿no? ¿Perdón, alguien? Sí, una pregunta, Ramín. Nos está señalando que el primero, el segundo y el tercero son parientes directos. Padre, Ali, el imán Ali, y los dos siguientes, Hassan, son los hijos. Y en el caso del 11º y 12º, o sea, los dos últimos, también son padre e hijo. Y el resto del 4 al 10, Ya. ¿tienen parentesco sanguíneo? Sí, todos son hijos del anterior. Un ratito, déjenme ver si puedo encontrar algo. Bueno, aquí está. Más o menos. Oye, ya. Sí, pues. Miren, Ali está aquí. Miren, Ali está aquí. ¿Cierto? Entonces, el segundo y el tercer imán son hijos de Imán Ali. ¿Está bien? Después, Sí, claro. Después el cuarto, el Zainul Abidin, es el hijo de Hussein. Miren, Hussein acá, Hussein acá. Después, el Imam Bagher es el hijo de el Imam Abidin, Zain al-Abidin. Aquí está, miren, se repite esto.
Y después, en Bagher, aquí está. El sexto, Imam Jafar, ¿cierto? Es el hijo del quinto, Imam Bagher, que aquí está en su nombre. Y después el número 7, Musa. Musa significa Moisés en persa, en árabe, ¿no? Y es el hijo del sexto, de Jafar. Mira, Jafar, y acá dice Jafar, hijo de Sí, Jafar. ¿verdad? ¿Perdón? Musa, Imam Musa, el séptimo fue el padre del octavo, Imam Ali Reza. Y Ali Reza también. Sí, y Ali Reza, Ali Reza, el octavo, fue padre del noveno, Imam Mira. At-Taghi ibn Ali Reza. Y el 9 fue padre del décimo, Imam Al-Nahi ibn At-Taghi. Aquí están, ¿no? Están los dos nombres. Y después Imam Hassan Askari fue el hijo de Al-Nahi y el onceavo fue el padre de Imam Mehdi. Excelente, ya está claro. ¿Cierto? Gracias. Y recordemos que después, o sea, esa época, esa etapa de estos 12 imanes, que son seres, los elegidos de Dios, y yo los comparo en la fe Bahá'í como con Abdul Bahá y con Shoghi Effendi, ¿no? Los descendientes varones de la manifestación y que tenían esa guía divina, ese rango de servir como portales de esa guía divina, ¿no? Que continuaba después, inclusive, de la manifestación. Después del último, bueno, el último, hay cierta controversia, hay diferentes, ¿no? Pero la mayoría acepta que a los 5 años, tenía 5 años cuando fallece Imam Mehdi. Y después de él siguen 4 babs. Bab y bab, ¿no? Después de él siguen 4 babs. Y que, bueno, después del fallecimiento del 12º imán, empieza en el Islam, no para los sunís, ojo, para los sunís no es así. Para los shiíes, empieza el periodo de ocultamiento, empieza aquí, ¿cierto? Y que dura, obviamente, mientras así, esta parte empieza. Y había esos 4 babs, que puertas eran de acceso a ese Imam Mehdi, que ya no estaba entre nosotros, pero que todavía esos 4 tenían ¿cuál es la palabra? Uno tras otro. Y es en realidad en el año 260 que muere, que fallece el último de estos babs, de estos 4 babs, y comienza lo que se llama ya el gran ocultamiento, ¿no? Y obviamente se esperaba el retorno de Imam Mehdi, que según las tradiciones vive debajo de la tierra en 2 ciudades debajo de la tierra. Eso me hace recordar, amigos, ya para terminar, lo de esta noche, me hace recordar, ¿cómo decirlo sin ofender? Disculpen que yo lo diga así, pero Abdul Bahá nos dice que la resurrección de Jesucristo no fue en cuerpo, ¿cierto? Pero la comunidad cristiana, cuando pasa una comunidad por una tremenda, ¿cuál es la palabra? Tremenda aflicción, una aflicción así enorme. Entonces, obviamente, sabemos que nadie puede matar
en el sentido de aniquilar a una manifestación, aunque su cuerpo esté afligido y esté sin vida ya, pero su fe continuará para siempre, ¿no? Entonces, sabemos esto, ¿no? Entonces, uno, con los años que pasan, empieza a encajar esas ideas, por ejemplo, de que Jesucristo nunca murió, o mejor dicho, volvió de la muerte, ¿no? Sabemos que eso no fue así, ¿cierto? Pero no fue así literalmente. Él nunca murió. Nadie puede matar a la manifestación, jamás, ¿cierto? La manifestación, a pesar de estar en manos de sus enemigos, y aparentemente los enemigos tienen potestad sobre lo que va a pasar con él, pero nosotros sabemos que es la manifestación el que acepta voluntariamente todo esto. ¿Por qué? Porque quiere cambiar el mundo. Paola dice que él aceptó estar encadenado para que la humanidad esté libre. Él aceptó la humillación para que la humanidad esté, ¿cómo se dice? Lo contrario a humillación, logre, digamos, la dicha, ¿no? Entonces, bueno, y ellos, los musulmanes, los chiíes, dicen que Imam Mehdi, el 12º, falleció muy joven y que no falleció, sino que se fue a vivir en dos ciudades debajo de la tierra, y que saldría después para gobernar, ¿no? Entonces, y esto obviamente ha ocurrido después de 1000 años de ocultamiento, justo en el año 1260, o sea, 1000 años después del fallecimiento de ese último Bab, que era todavía de acceso, servía de acceso. Él fallece y ya no hay, la comunidad chií ya no tiene ninguna persona que le sirva como esa puerta, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza el ocultamiento, y después de justo 1000 años, en el año 1260 de la era musulmana, que equivale a 1844 de la era cristiana, aparece el Bab, declara su misión y inicia pues la dispensación baja. Y lo más interesante, ya para terminar, es un poco tarde, es que 1260 y 1844, ambos están mencionados en la Biblia, en el libro de Daniel. Los dos números aparecen, 1844 y 1260, y nadie, los autores, ¿cómo se llama? Estudiosos, no podían hacer que coincidan estos. ¿Por qué? Porque para los cristianos el Islam no existe. Para los cristianos el Islam no existe. Pero no se dan cuenta que Daniel, cuando hizo ese libro, ¿cierto? ¿Dónde vivía? Vivía en Elam. ¿Dónde es Elam? Lo que es Persia ahora, y específicamente donde está Shiraz. Esto era el lugar donde antiguamente en la Biblia se le conocía como Elam. Algunas Biblias tienen mapas antiguas. Si se fijan en esas mapas, donde está Shiraz, más o menos ahí, donde está, sí, Shiraz, Fars, realmente el departamento de Fars, aparece como Elam. Y Daniel vivía allá y tuvo este sueño y empieza a hablar sobre esto estando ahí, ¿no? Y bueno, obviamente cuando ocurre cuando se cumplen esos tiempos del fin y aparece el mensajero de Dios, en el mundo cristiano era 1844, y en el mundo musulmán, donde nació el Bab y donde vivió y donde declaró su misión, en Elam, en el calendario musulmán, 1260. Otra maravilla realmente de los libros sagrados. Tanto, qué interesante es eso, ¿no? Porque en la Biblia se menciona el año de la dispensación de Muhammad, ¿no? Y está ahí en la Biblia. Realmente, como la bendita belleza afirma, no hay una hoja que caiga de un árbol y que no esté mencionado en los libros sagrados.
No hay que tomarlo literalmente, sino que hay que decir que todo está registrado. Amigos, poco tarde hemos excedido 10 minutos nuestro horario, así que Gracias. muchísimas gracias. Y Gracias, muchas vemos, gracias, muy bueno, 2 excelente. días, Muchas el día gracias, Ramín. jueves. Buenas noches. Gracias, Ramín. Gracias. Gracias. Chao a todos. La Hasta la próxima. Aloha.